Hola, mi nombre es Sammy Rivera y estoy con Marcos Urruela. Gracias, Sammy, por la invitación. Para mí es un gusto estar aquí y pues también bastante emocionado por el tema que vamos a hablar el día de hoy. Sí, gracias a Dios, otro episodio más de Sea la Luz, un podcast donde tenemos la intención que la palabra de Dios nos dé la luz, ¿verdad? De su verdad e ilumine las partes más oscuras de nuestra mente, las esquinas de tal vez, de nuestras intenciones o dudas y lo que tengamos, pues, de la vida cristiana y de la Biblia. Y, pues, yo creo que nos ayuda no solo a ver el consejo del Señor en su palabra, sino también ya puesto por obra en alguien más. Entonces, por eso también estamos haciendo esta serie de testimonios, porque tu testimonio, Marcos, nos ha ayudado bastante. Ha sido para nosotros, los que te conocemos, como una epístola viviente, como dijo el pastor este domingo. Así que, pues, gracias a Dios la obra que ha hecho en tu vida, ¿va? Sí, y de hecho, pues, te agradezco la invitación y pues tal vez para empezar a contar un poquito de mi testimonio o de la historia. A ver, recapitulando un poquito, lo que me pasó es que al nacer yo estuve como sin oxígeno más o menos como por 2 segundos, algo así recuerdo, y eso me dejó pues como un daño a nivel físico, motor, si lo puedo decir así, como que ciertos movimientos los voy a hacer como más tiesos, digámoslo así, como que se me va a ver como tronco tal vez, digámoslo, pero quiera que no, pues eso lo que hace es que pues como que no me pueda movilizar con facilidad. Y pues ciertas otras cosas que me van a costar hacer como más que la mayoría. Cosas tal vez simples como, qué sé yo, saltar, correr, agarrar algo, ganar fuerza, por ponerte un ejemplo. Entonces, a lo que voy es que pues esa experiencia pues de pequeño, pues, obviamente me marcó a lo largo de toda la vida. Y lo que provocó es que pues tenga como una enfermedad, digámoslo así. Entonces para mí al principio pues era como, bueno, ok, entiendo que esto me pasó en la vida, entiendo que pues es lo que me está pasando ahorita, pero pues como yo crecí en un hogar cristiano desde casi siempre, digamos, para mí el concepto de que Dios era bueno en un sentido nunca lo había debatido. O sea, yo siempre tenía como que esa confianza de, pues sí, Dios es bueno, Dios sabe lo que está haciendo, pero en mi mente yo siempre tenía como que la idea fija de que aquí lo que va a pasar es que Dios me tiene que sanar sí o sí. O sea, Dios me va a sanar de esta situación y yo voy a hacer un testimonio para decirle a todos los ateos que Dios sí existe y pues en su cara, ¿verdad? O sea, les voy a restregar que no. Entonces, como que para mí eso era un no negociable. Entonces, todo el tiempo yo estaba con esa cosa de no, Dios sí me tiene que sanar. Pero conforme pasaba el tiempo, pues algunas cosas se me empezaron a hacer como pesadas, digamos. Y es que como que tratando de comprender esto, o sea, tal vez como que ya es difícil lidiar con una condición, ¿verdad? Pero, digamos, por un tiempo. Pero en tu caso, fue desde el día 1, pues, ¿verdad? O sea, yo como que trato de comprenderlo así, de que, o sea, todas las etapas de tu vida, como que ya la tenías, o sea, esta condición. Sí. Entonces, también la comprensión y lo que estás diciendo de conocer al Señor como que, bueno, Dios es bueno, ¿verdad? Lo tuviste que tener desde el principio y ir evolucionando, digamos, esa idea y esa fe también, confianza, conforme ibas pasando los años, porque, como decís, o sea, tal vez tenías la esperanza de que Dios cambiara y fuera un testimonio para todos, ¿verdad? Pero me imagino que como que en cada etapa de tu vida, como que de pequeño, de niño, de adolescente, como que tal vez estuviste lidiando con diferentes lados, digamos, de esa duda, o tal vez sí, pues como no sabías si iba a pasar o no, ¿verdad? O sea, ¿cómo fue, digamos, como ese proceso? Sí, de hecho, por ejemplo, cuando era niño, como que lo que yo más sentía era como esto de saber y estar consciente de que era diferente. Y de alguna manera, aunque eso sí me incomodaba, como que lo hacía a un lado. Decía, bueno, no importa, total, en algún momento pues Dios lo va a cambiar. Entonces, aguantemos, por así decirlo. Y después lo que empezó a pasar es que, pues por lo mismo, no podía como que convivir con mis compañeros de manera tradicional, digámoslo así, porque podía hablar con ellos a la hora de la refacción, si querés, a la hora de la comida, pero al momento de ya el recreo como tal, jugar, pues ahí era donde se complicaban un poquito las cosas, pues porque a la mayoría en ese tiempo es como, juguemos fútbol, pero pues a qué hora iba a estar jugando yo fútbol, pues con eso de que es correr, mucha coordinación, mucho equilibrio y muchas cosas que no podía hacer. Entonces ahí fue cuando ya empecé como a resentirlo un poco más, porque era como,
me está doliendo esto de sentirme afuera, de sentir que no encajo, de sentir que soy diferente y encima de todo no puedo como que acercarme a los demás. Esa parte empezó a ser como más dura. Sí, porque siento como digamos, todos tenemos, cuando el Señor tal vez nos cubre, digamos, con sus alas, por así decirlo, en momentos donde tal vez es fácil confiar, ¿verdad? Dentro de la iglesia uno hace sus votos y ora, ¿verdad? O su cuarto de oración uno dice, Señor, hoy sí me siento súper, como que con una fe así poderosa y que todo se va a resolver, ¿va? Pero cuando salís y te enfrentas, cabal, a estas cosas con la gente, cuando ya no estás solo, seguramente es donde viene más la dificultad, pues, de estos pensamientos o duda, ¿va? Exacto, entonces eso fue precisamente lo que me empezó a pasar, como que empecé a tener más esa duda de, ok, Dios, sé que tú eres bueno, pero pues esta situación de sentirme así no la estoy sintiendo muy rico, que digamos, no me estoy sintiendo bien. Entonces ahí fue donde empecé como a tener dudas, esa lucha interna de esto es lo que sé, pero como que lo que estoy sintiendo no me termina de encajar. Y lo que empezó como a deteriorar un poco más la situación es que me empecé a sentir como cada vez más aislado, porque por lo mismo casi no tenía tiempo para platicar con mis compañeros, sino que era, como te digo, en la refa, pero pues igual, había que comer, entonces no había mucho tiempo para hablar. Y en los tiempos libres me empecé como a aislar cada vez más, entonces pues iba a buscar qué hacer, tal vez solo caminar o algo, pero a lo que voy es que esa sensación de soledad empezó a crecer cada vez más. Y por el otro lado, como que yo pues no te diría desde pequeño, pero en algún punto de mi vida sí empecé a manejar como que cierto complejo de culpa, digamos, también con mis papás, porque era como, "Ala, ellos tienen que gastar en mí porque igual yo tengo que recibir como fisioterapia, digamos, como para que los músculos estén más o menos estables. Entonces, pues quiera que no, esa es una inversión pues, casi que de por vida. Entonces, como que a mí me empezó a Te salir... cargaba eso. Exacto, me empezó a salir esa culpa de la gran, los estoy cargando económicamente, seguro a ellos también les afecta mi situación y no me lo dicen, entonces como que también empecé a agarrar más concepto de esto no solo es una carga para mí, sino pues puede ser para alguien más, para mis papás en este caso. Ahora, mencionaste algo bien curioso que creo que como que la mayoría de cristianos tal vez no se ha puesto a pensar o tal vez como que lo termina como obviando, ¿va? Pero eh, es que vos dijiste que de tu casa, digamos, desde siempre te enseñaron de que Dios era bueno, ¿va? Incluso en las circunstancias difíciles o en las Sí. condiciones que no podían cambiar, o sea, que no iban a cambiar. Y eso me parece interesante porque tal vez una persona que sufre de una condición o de una prueba, digamos, que ya prolongada o de por vida, sin saber eso, me imagino que va a ser sumamente, o sea, más difícil pues llevar esa carga porque es como, ¿a dónde voy a correr si yo sé que de plano esto no viene de Dios? ¿Va? O sea, no puede venir de Dios porque de Dios solo viene lo bueno o lo agradable, pero en tu caso, tener ese como esa base, por así decirlo, me imagino que te ayudó, ¿va? Pero así como todas las cosas que el Señor pues nos da, ¿verdad? De su teoría, seguramente el Señor estaba ahí como probando esa semilla de verdad, decir, a ver si realmente crees esto, ¿verdad? O si para ti sí es así como decís que es, ¿verdad? Exacto, y de hecho sí, ahora que lo mencionas, sí muchas veces pues el hecho de saber que Dios estaba ahí hacía que las situaciones pues, por lo menos fueran un poco más tolerables, digamos, o sea, sí tenía momentos de paz y de alguna manera como que eso era lo que me hacía no alejarme de Dios completamente, porque decía, ok, entiendo que aunque no me ha sanado, pues de alguna manera me está ayudando, entonces es como, no me lo puede estar haciendo por castigo, porque también a veces era como que sentía como, no, es que de plano, pues yo pequé o yo hice algo. Y pues también con lo de la adolescencia y todo lo demás, pues empecé a tener pues problemas con pornografía y demás. Entonces también como que decía, no, ¿Será que es esto? de ¿Por plano esto? que es Ajá. por esto también que Dios no me está sanando porque estoy teniendo esta lucha, estoy cayendo. Entonces yo mismo me estoy haciendo la situación más difícil todavía. Sí, pero qué curioso eso que mencionas porque, bueno, Marcos es psicólogo, ¿verdad? Entonces, con el lenguaje que usa, seguramente ustedes dicen, ahora entiendo, ¿verdad? Pero incluso estudiamos en la misma universidad. Así que es nuestra alma mater. No diremos nombres para no dar patrocinio. No publicidad gratis. Pero algo que mencionaste que me parece muy interesante o sea, que tenemos todos, ¿verdad? Y que lidiamos con eso todos. Es de que cuando está pasando como una situación dolorosa,
sí, que lo peor lo que puede hacer una persona es como pensar solo en sí misma, o sea, ensimismarse, ¿va? En sus pensamientos, en sus dudas y todo, y no salir de ahí, ¿va? Incluso yo me recuerdo que la vez pasada estábamos platicando con alguien que vi un podcast de alguien que decía que el peor, bueno, el primer síntoma y el peor, digamos, de los factores que afecta a la depresión, era psicólogo, era pensar en sí mismo, o sea, darle vueltas a los pensamientos acá, ¿va? Y entonces de que por eso ella era una psicóloga que recetaba como salir a caminar, hacer ejercicio, ver una película, hablar con sus amigos, etcétera, ¿va? Y yo pensaba como que, wow, como que la respuesta siempre es salir de uno mismo, salir de como que de la mente, pero nosotros sabemos no solo salir, sino que a dónde ir después de salir, ¿va? Entonces, pues es como, me imagino que es esta lucha de pensar, Dios es bueno y todopoderoso, pero ¿dónde está? ¿Va? O sea, ¿dónde está su poder y dónde está su bondad, tal vez? Sí, en ese sentido, porque decía, bueno, tal vez Dios no me lo está concediendo ahorita porque pues, tal vez me sigue probando, pero a mis ojos en ese momento era como, pero siento que sí estoy sacando la prueba, siento que sí la estoy ganando, entonces como que me empecé a enojar más y a frustrar y pues también estaba el punto de que en mi mente yo empecé como a malinterpretar un montón de cosas y no me refiero necesariamente a cosas bíblicas, sino por ejemplo, si alguien se me acercaba a querer hablarme, que era lo que yo tanto decía, ¿por qué no puedo? Entonces yo lo malinterpretaba, decía, no, esta persona seguro se me acercó porque me tuvo lástima, o no, esta persona se me acercó porque pues de plano quería hacer una obra de caridad, por así decirlo. Entonces, como que incluso las cosas buenas que me pasaban, yo las estaba viendo como malas. O sea, siempre tenía que encontrar como el pelo en la sopa, digamos, como la mala intención que había detrás de lo que estaba pasando. Entonces, solito me empecé como a amargar todavía Y a más. aislar, pues, más. Exacto. ¿Y no crees de que como, por ejemplo, lo que dijiste, ¿verdad? De que incluso las cosas buenas, como uno, cuando no quiere salir de esto y realmente no, tal vez quiere seguir más en la duda y en el enojo y la amargura, ¿verdad? ¿Pensás de que tal vez incluso es esa la razón que muchas personas no pueden ver lo bueno de Dios o como que las bondades de Dios o incluso los milagros de Dios porque están tan como que ocupadas en sí mismas? No sé. Sí, de hecho, creo que sí es una de las razones pues muy fuertes, pues porque tal vez no lo queremos admitir, pero como que sí hay cierto placer en estarnos sintiendo mal, como cierto placer en decir, no, a mí la vida que me tocó sí es la más dura, a mí sí me deberían dar un premio porque lo que yo estoy pasando, ala, eso sí está difícil, entonces como que quiera que no, también hay como cierto placer en que uno se esté como acomodando, en que uno esté en esa situación de no, a mí todo lo que me pasa es malo, entonces está como ese lado que tal vez es como, bueno, sin el tal vez, es bastante torcido, pero uno no lo ve así, en el momento solo es como, no, es que estoy teniendo compasión de mí porque si no la tengo yo, ¿quién la va a tener? Sí, a la que grueso, sí. Bueno, pero entonces estabas lidiando con esto, o sea, de que incluso no poder ver las cosas buenas que te pasaban porque estabas como amargándote vos mismo, ¿no? Exacto, o verlas pero minimizarlas, era decir como, Sí. sí, me está pasando esto, pero pues yo quiero ser sano y como no tengo esto, pues todo lo demás, ¿qué importa? O sea, sí me podrá ir bien en, qué sé yo, colegio, en lo espiritual, en todo lo demás, pero si no estoy Pero, sano, ajá. no me sirve, si no estoy sano, no me importa. Que de hecho esa es una de las cosas que hace rato he querido hablar, pero era de como de las imágenes e ídolos en nuestra mente, ¿verdad? Porque básicamente, o sea, si como que el ser humano siempre tiene que adorar algo o es esclavo de algo, pero si no ocurre de la manera que nosotros queremos o que nosotros pensamos que podría ser para nosotros, si no ocurre de esa misma manera, somos como perfeccionistas en nuestros ídolos e imágenes, ¿va? Como, entonces no fue como esperaba, entonces como que hasta que salga, ¿va? Yo me voy a estar enojado o voy a estar temeroso o... Yo me recuerdo una vez, no sé si te acuerdas que conté, yo tenía como un miedo a subirme a los aviones, ¿va? Es Hace cierto, rato. sí. Pero yo me recuerdo que como que una vez, como que tenía que subir como 3 aviones, algo así. Y en el primero, cuando aterrizamos, yo dije, bueno, este no se cayó, este avión no se cayó, pero el siguiente se va a caer, estoy seguro. Y así pasé, o sea, como que siempre le daba un chance al temor o a la amargura porque como que la forma en que Dios me estaba librando de ese temor no me gustaba. O no era como yo pensaba. Y ahí tocaste un punto importante, porque sí, por ejemplo, me acuerdo que aunque yo no se lo había dicho, mi papá como que ya se las iba oliendo de alguna manera que yo estaba pues molesto, enojado con Dios y como que trataba de ayudarme, como
mira, por lo menos no estás en una silla de ruedas, por lo menos te puedes mover. Y yo era como que al principio decía, sí, es cierto, ay, como que ya, me calmaba un ratito, pero después era como, no, sí, no estoy en una silla de ruedas, pero igual, o sea, no estoy al 100, no estoy como quiero, entonces, Sí, cabal. como que quería alcanzar esa perfección, entre comillas, y seguía cerrado con que Dios tenía que hacerlo, pues, como yo quería realmente. Entonces, todo eso me lo hizo como más difícil. Y otra de las cosas que me metió zancadilla es que yo no estaba como abierto a pedir ayuda. O sea, como que por orgullo primero, pero también por cierta vergüenza. Era como, ¿cómo les voy a decir a mis papás que estoy enojado con Dios? O sea, un cristiano, ¿cómo va a estar enojado con Dios? Como que ese concepto tampoco cabía en mi mente en ese momento. Según yo, pues ser cristiano era, no te vas a enojar con Dios, pero pues, ahí lo tenía. Y creo que eso tocaste algo bien importante porque como se nos ha enseñado tanto de como, bueno, a los que han crecido en hogares cristianos, ¿verdad? Como de, sí, tenés que confiar en Dios, Dios es bueno, etcétera. Como que no tener, como que tal vez, quiero encontrar la manera indicada de decirlo, ¿verdad? Pero tal vez nos da miedo tener preguntas o nos da miedo de pedir ayuda, pero el no hacerlo nos aísla más, ¿verdad? O también nos amarga más. Y cabal, esa es como que una de las primeras cosas que hablamos en los primeros episodios de este podcast, era tener dudas está bien, o sea, porque nosotros estamos buscando la verdad. Hay quienes les gusta tener dudas y solo mantenerse en la duda, ¿va? Pero nosotros estamos, si tenemos dudas y preguntas, está bien, pero porque nos hace buscar, ir a la palabra y decir, bueno, tengo esto, yo quiero buscar más, ¿va? Porque también están otras, como dije, ¿verdad? Hay personas que les encanta estar en el limbo, ¿va? Y de hecho, ahí tocaste otro punto importante. Yo tampoco es que estuviera teniendo una vida de lectura de la palabra viva, digamos. O sea, realmente muy de vez en cuando la abría. Tal vez solo si me sentía culpable era como, ay no, para que Dios me perdone voy a leer para que vea que sí me siento mal. Y vida de oración, pues tal vez estaba, pero muy básica. O sea, era como orar por los alimentos, orar de vez en cuando, pues tal vez si me sentía mal o que sí quería tal vez tener un tiempo de comunión con Dios, pero no era nada extenso ni nada profundo. Y pues ahí también pude ver un poco la misericordia de Dios en este sentido, de que a pesar de que yo no quería pedir ayuda, lo que yo no vi venir es que Dios me iba a forzar a pedir ayuda sin que yo tuviera que hablar, porque a una hermana de la iglesia que Dios le ha dado como que el don de tener visiones o tener sueños, pues resulta que soñó conmigo y pues en resumen en ese sueño yo estaba como a la par de un río. No recuerdo exactamente si en el sueño ella vio que yo decía que estaba cansado o harto, no me acuerdo la palabra exacta, pero ella vio que me tiraba al río, pues me mataba, o sea, como que ahí acabó el sueño, conmigo muerto, entonces como que pues ella lo tuvo, empezó a orar por mí, pero como que sí le habló a mi mamá, así como, pues mira, con la pena, pero pues tuve este sueño, ¿verdad? Entonces como que eso empezó a despertar a mis papás la señal de alarma y pues sí, ellos me preguntaron como, mira, ¿Cómo estás? ¿estás bien? ¿Estás Ajá. enojado por algo? Y aunque yo dije, no, todo bien, o sea, me enojo de vez en cuando, pero nada serio, nada grave, de todas formas, como que ellos presionaron más y fue como, se nos hace que estás enojado por tu situación y yo como, sí. Entonces, a lo que voy es que incluso ahí podía ver que Dios no me estaba desechando, a pesar de que yo seguía teniendo como que esta lucha de a veces sí te busco, a veces no. O sea, podía ver su fidelidad incluso en esa parte. Sí, hay un versículo que a mí siempre me toca que dice que Él permanece fiel, e incluso cuando nosotros somos infieles, Él permanece fiel porque Él no se puede negar a sí mismo, ¿va? Y es impresionante. Hebreos, ¿verdad? Dice que Él jurando por Él mismo, ¿verdad? Porque no halló a alguien más alto por quien jurar, pero jurando por Él mismo, es que como que desglosó toda esta promesa para alcanzarnos a nosotros y que nos deja claro, es evidente que si el Señor nos completa su obra en nosotros, ¿verdad? Y nos alcanza y nos salva y tiene misericordia de nosotros y va y otra vez, gracias a Dios, Él no se fija en nosotros. No es por nosotros, ¿verdad? Es porque Él juró por sí mismo, por su nombre, como dijo David a rato, ¿verdad? Como, Señor, haz esto o recuérdame por amor a tu nombre, ¿verdad? Nunca se ponía Él como decir, fíjate en mí, ¿verdad? Porque si Dios se fija en nosotros, pues seguramente se desilusionaría, ¿verdad? Pero Él, por amor a su nombre, es que hace su obra, ¿verdad? Y alcanza y llega y no importa cuántas veces se necesite, Él va, ¿verdad? Hacia nosotros.
Sí, y de hecho, ahí, como te digo, empecé a ver pues todavía más la misericordia de Dios y me ayudó a hablarlo con ellos porque quiera que no, como que me orientaron, como que incluso ellos también se abrieron pues y fueron honestos en decir, pues sí, sí, a nosotros también nos pesa, tampoco tenemos la respuesta de por qué te pasó lo que te pasó, pero seguimos confiando en Dios, entonces como que también me di cuenta de, ah, bueno, no está mal si les cuento, no los voy a cargar más porque pues total, ya lo saben, ellos también están con sus cosas. Pero yo seguía necio con que el resultado o el final de toda esta historia era Dios me va a sanar. Entonces, a pesar de que sí tenía experiencias con él y sí me estaba tocando, ese seguía siendo un punto fijo en mi vida. Y pues aquí tal vez ya me voy a adelantar un poquito en cuestión de cronología, digamos, de tiempo. Pero me acuerdo que ya como en el año 2011 más o menos, pues el pastor en una de las prédicas del domingo habló sobre el salmón y de cómo el salmón pues tiene su viaje, ¿verdad? De regreso del lugar de donde nació. Y explicó la parte de que eso representa que nosotros tenemos que volver a la roca, ¿verdad? Entonces, como que esa prédica de por sí, pues a mí me tocó bastante. Fue como, ok. Y algo que terminó de ayudar, digamos, es que en ese momento, pues se acercó la pastora y me dijo que tenía una palabra de parte de Dios para mí. Entonces yo estaba como, bueno, ¿qué me irá a decir? Dije, ¿será bueno o será malo? Porque todavía tenía esa cosa. Me va a regañar. Pero realmente lo que ella me dijo en ese momento es que, pues primero, que yo era un salmón y que para Dios, pues era especial en ese sentido y que lo que Dios me quería decir era que la enfermedad que yo tenía o la condición que yo tenía realmente eran las herramientas que me iban a ayudar a llegar a la meta. Entonces, esa fue como la primera vez que para mí fue como un cambio de paradigma, digámoslo así, porque fue como, momento, aquí Dios no dijo nada de sanidad, o sea, me está diciendo que quiere utilizar esta situación para que yo pueda caminar espiritualmente. Entonces, no me las va a quitar. Ajá, eso fue lo primero, fue como, ok, no me la va a quitar, estoy entendiendo, si estoy entendiendo bien, no me la va a quitar. Wow. Entonces ahí yo me quedé como, bueno, ok. Y realmente no pensé que eso fuera a pasar, pero como que sí. O sea, empecé a llorar. Creo que en parte sí, sacando todo el enojo que todavía tenía como acumulado. Pero por el otro lado, también en un sentido, ahí sentí paz por primera vez con eso. O sea, fue como, bueno, si Dios quiere utilizar esta situación, pues ¿quién soy yo para decirle que no? O sea, como que por primera vez en muchos años estaba sintiendo paz. El problema fue que después de haber tenido como que esa experiencia, pues pasó horas, te podría decir, que tal vez unas 3 o 4, y entonces se me vino a la mente como, no, ¿y no será que la pastora lo dijo porque tal vez me tiene cariño y no era cierto? O no será que tal vez, no sé, se confundió. Entonces ahí solito yo mismo otra vez me volví a meter, pues como que tropiezo a mí mismo, porque entonces otra vez empecé a volver a tener este enojo de no saber por qué Dios me tiene así, no estoy seguro si es o no la voluntad de Dios. Entonces, aunque sí tuve paz, y creo que eso hubiera sido razón suficiente para decir, no, pues sí, de plano, de alguna manera, como que pues, mi carne y mi vieja naturaleza me hicieron volver a pensar, no, esa no puede ser la solución, de plano que Dios me tiene que sanar, y volví al estado en el que estaba. Yo creo que es normal para todos, ¿verdad? Como que cuando lo estás diciendo yo me veo a mí mismo porque pues solo me doy cuenta de cuán fiel y de cuánta misericordia tiene Dios con nosotros, porque es así, o sea, nosotros decimos, bueno, hoy sí, ¿verdad? Hoy sí veo la salida, y después cuando nuestra carne vuelve, ¿verdad? Decimos otra vez, y estamos como que si nunca ha pasado nada, ¿verdad? Porque Dios nos puede abrir el mar rojo y 3 segundos después estamos murmurando porque no hay agua, ¿verdad? Como los israelitas, es como, pero ve otra vez, yo sé que lo vas a contar, pero adelantándome a eso, el Señor otra vez no se fija en cuántas veces nosotros como que caemos ahí. Si nos arrepentimos es como esa misma como facilidad, digamos, de olvidar. El Señor la tiene por su sangre, decir, bueno, es como que si te arrepentís, otra vez para arriba, o sea, como para seguir adelante, ¿verdad? Nosotros en cambio es como nunca ha pasado nada, esa fácil, como que la facilidad de olvidar es al revés, va para nosotros. Pero el Señor sí, o sea, Él no se agota pues su fidelidad con su misericordia con nosotros, ¿no? Sí, y de hecho, eso que decís es bastante importante, porque sí, yo estaba como que, pues,
de plano que no estoy seguro si lo que Dios dice es cierto o no, y ahí teniendo la respuesta, o sea, Dios ya me la había dado y pues más adelante me la volvió a confirmar y pues voy a llegar a ese punto, pero a lo que voy con eso es, Dios no se puso en posición de, ya te hablé una vez, ya con eso tendría que haber Si sido no suficiente. escuchaste, Ahora, si no problema. escuchaste fue tu problema, sino que pues tuvo la misericordia de volvérmelo a decir con paciencia, ¿verdad? Entonces, eso es algo que igual ahora me marca mucho, porque es como, si yo hubiera estado en el lugar de Dios, hubiera sido como, ah, ya te hablé, ya es suficiente. O sea, ya una vez tuvo que haber sido suficiente para que entendieras. Entonces, pues yo seguí como amargándome y parte de lo que mis papás también me aconsejaron era como, lee el libro de Job, él fue una persona que pasó por pruebas, eso te va a ayudar. ¿Nunca lo habías leído? No, nunca lo había leído. Entonces dije, bueno, ok. Le voy a dar un chance. Le voy a dar un chance. Pero ahí también lo que veo es pues nuestra propia carne. Sí. Porque cuando lo empecé a leer, lejos de empezar a decir, ala, ya encontré la respuesta, o ala, ya entendí, lo único que yo decía es, ala, ese Job como que sí me entiende, Dios lo está tratando igual que me está tratando a mí. Yo No te soy el entiendo. único. Sí, como que lo que pude rescatar, digamos, de lo que estaba leyendo solo era como, ay, Dios te está tratando igual de mal que a mí. O sea, como que eso era lo único que podía entender. Aunque sabía que ese no era el objetivo del libro. Y Claro. logré llegar como al final, donde Job dice que hablaba lo que no entendía. Pues, yo me quedé sin entender. En ese momento yo seguía hablando lo que no entendía. Yo sabía. Entonces, a lo que voy es que, pues, agradezco poder haber leído el libro porque después, pues, eso se volvió vida más adelante. Claro. Y ya estaba, pues, de plano que estaba haciendo su propósito. Exacto, Haciendo estaba una haciendo base. su propósito. Y a lo que voy también con esto es que es importante que aunque tal vez en el momento no le saquemos provecho, entre comillas, igual seguir leyendo la Biblia, porque pues uno no sabe en el momento en el que esas semillas de verdad que uno está teniendo, pues van a cobrar vida. Entonces, a lo que voy es no esperar a que uno diga, ah, ahorita ya encontré la respuesta, o ah, ahorita ya le encontré la utilidad, sino que a veces va a ser hasta mucho más adelante. Sí, y eso es buenísimo lo que decís, porque como uno como humano, ¿verdad? Se frustra, ¿verdad? De querer entenderlo todo. Pero Dios no nos pide entenderlo todo en la primera de su palabra, de su ley, ¿verdad? Es por eso que hay que meditar, hay que estudiar. Y creo que también el Señor lo hace con un propósito para que también nosotros seamos fieles, pero también que eso, como dijimos, ¿verdad? Vaya siendo base, ¿verdad? Uno no sabe lo que está haciendo esa palabra que leímos en la vida. Y nos ha pasado a todos que cuando viene la prueba, como decís, esas semillas cobran vida. Es decir, ah, es cierto que yo leí en tal libro, ¿verdad? O yo me acuerdo que me enseñaron esto, o que escuché de esta persona esto. Y esa semilla solo estaba esperando el lugar y el tiempo indicado para decir, ahora, ¿verdad? Exacto, entonces pues eso al final pues creo que también fue parte de lo que me ayudó y pues igual, brincándome un poco de tiempo, pues ya en el año 2012 pues llegó la oportunidad de que pues con mi familia fuéramos a Indiana, entonces como que medio me habían explicado, mira, vamos a tener una reunión con unos hermanos que gracias a Dios pues fluyen en los dones del Espíritu y pues a ver qué pasa. Y lo que sí me habían explicado gente que ya había ido ahí es que pues se sentía la presencia de Dios, entonces a mí en ese momento, como andaba medio que sí, medio que no, en lugar de traerme paz, pues fue miedo, porque pues yo sabía que andaba haciendo cosas que no tenía que hacer. Entonces yo decía, no, si yo voy ahí, seguro lo que va a pasar es que va a caer una bola de fuego del cielo y ahí me voy a quemar y aquí llegué. Entonces, pues tenía este miedo de decir, voy a entrar a ese lugar y muerto me van a sacar, porque de plano no voy a soportar la presencia de Dios con todo lo que estaba haciendo y con pues el tipo de vida que había estado llevando, porque aunque tal vez no eran cosas demasiado malas, pues seguían siendo malas. Y también yo en ese tiempo, pues sí, ya llegué a un punto donde sí me estaba peleando con Dios al punto de te voy a castigar, según yo, no hablándote. O sea, como que al final era Dios el que iba a salir perdiendo si yo no le hablaba. Entonces yo estaba en esa situación, pero pues como me dijeron que ahí se sentía la presencia de Dios, me entró miedo y entonces fue como, Dios, perdóname por todo lo que he hecho, y como que me empecé a poner al día, pero pues realmente no era algo muy profundo. Y el punto es que pues llegamos a la reunión, pues estaban los hermanos ahí, y pues yo a la expectativa y con el temor de qué van a decir, porque otra cosa que yo también pensé es, seguro Dios aquí lo que va a hacer es que les va a revelar todos mis pecados y aquí expuesto voy a salir totalmente. Entonces también tenía ese miedo, o sea, yo estaba con mis temores al 100. Y lo que me acuerdo fue que lo primero que pues ellos dijeron es, el Señor los ama. Y no tienen ni idea de cuánto los ama. Entonces, a mí eso me chocó porque fue como,
momento, entiendo que ame a mi papá, entiendo que ame a mi mamá, entiendo que ame a mi hermana, pero ¿cómo me va a estar amando a mí si he estado haciendo cosas que sé que no le agradan? ¿Cómo me va a estar amando a mí si hace unos días estaba con que no te quiero hablar porque estoy enojado contigo? Entonces, para mí era el choque de, yo sé que Dios sabe lo que estuve haciendo y la ley del hielo que le estaba poniendo y me está diciendo que me ama. Entonces, ahí realmente no me quedó de otra más que quebrarme. O sea, no tuve opción. Y que yo creo que, como ahorita que estabas contando eso, yo siento, bueno, creo y pienso que esa es la misma actitud que nosotros llevamos cuando nos acercamos a Dios, ¿va? O sea, tenemos por un lado miedo de que, ay, no, es que Él me va a regañar, me va a condenar, etcétera. Y por el otro lado es, hoy sí va a ver, ¿va? No le voy a hablar, ¿va? O sea, como que ambos lados. Pero si nosotros logramos pasar, es como de un... Sí, es como si fuera una línea, digamos. Y si nosotros nos atrevemos a pasar eso, a acercarnos a Dios, ¿verdad? Por encima de lo que pensamos y nuestros prejuicios, nos acercamos a Dios, vamos a encontrar que del otro lado, en realidad, no estaba ni condenación, ni ¿cómo se llama? Ni rencor, ni nada en contra nuestro, sino que era su puro amor, ¿verdad? Exacto. Entonces, para mí ese fue como el primer golpe. O sea, yo esperaba un Dios que me castigara, que me tirara un rayo, si querés verlo así. Y al contrario, me topé con Dios que me estaba amando. No estoy diciendo que aprobara lo que estaba haciendo, pero me estaba amando. Entonces era como, wow, eso fue como el primer golpe. Y lo segundo fue que precisamente un hermano pues, tuvo como una visión y vio que nosotros 4 éramos como unas piezas de ajedrez y que estábamos justamente en el lugar y en la posición en la que Dios quería que estuviéramos. Entonces para mí ese fue como, ok, segundo golpe. ¿Cómo así que estoy actuando mal, pero aún así sigo estando en la posición que Dios quiere que esté? Entonces, lo mismo, seguí viendo su misericordia porque sabía que no era que estuviera aprobando lo que hacía, pero era como que de todas formas Dios me estaba mostrando su amor. Y lo último fue que, pues igual, un hermano lo que vio fue que mi enfermedad, bueno, no lo vio, perdón, Dios le dijo que la enfermedad que yo tenía era porque Dios me la había dado como un regalo, que eso era un cerco y que era lo que me iba a ayudar a llegar a la meta. Entonces, ahí a mí igual me terminó de romper. Strike 3. Porque yo dije, ok, tiene que ser Dios. Primero porque lo que este hermano dijo, igual me trajo mucha paz, como cuando la pastora habló la primera vez. Y segundo, yo dije, ellos dos no se pudieron poner de acuerdo para decir exactamente lo mismo. O sea, no es como que, ay, mira, yo hace años le dije esto a Marquitos, entonces ahí se lo repetí, ¿me entendés? Como que dije, no, definitivamente tiene que ser Dios. Y yo por necio y por terco he estado con esto de que Él me tenía que sanar sí o sí. Entonces, para mí ahí fue como el principio de un cambio más duradero. Sí, yo creo que eso que decís es bien importante porque nadie puede creer por nosotros, ¿verdad? También siento de que la gente nos puede ayudar y la gente puede intentar como que hablarnos y acompañarnos, pero si no nosotros no tenemos una experiencia personal con Dios y con su verdad y con el propósito que quiere tener en nuestra vida, no va a haber un cambio más verdadero. O sea, como dijiste, la gente te intentaba ayudar al principio, tus papás te decían esto, pero volvías otra vez a ti mismo, ¿va? Pero hasta que vos tuviste una experiencia personal, ¿verdad? Que realmente ya eso se hizo tuyo, pues, ¿verdad? Como que el entender de que Dios tenía un propósito para vos en esta condición fue que empezó como que a generar esto como esta... No sé, es como vos dijiste cambio, pero yo siento que es como una transformación, pues, ¿verdad? De pensamiento, ¿verdad? Sí, y de hecho, pues, en ese momento fue que empecé como a sentir que un peso se me iba de encima, porque era como... No, pues sí, si Dios lo que quiere es pues glorificarse en medio de esta enfermedad, pues no te digo que en ese momento me emocionaba, pero sí fue como, pues está bien, o sea, no sé cómo explicarlo, pero estaba muy tranquilo, muy en paz y como que de alguna manera ya no tenía esa duda que tuve la primera vez, o sea, gracias a Dios me terminó de entrar lo que me tenía que entrar, entonces para mí ahí fue como que empezar a entender, bueno, ahora que ya sé que Dios puede elegir no sanar y que no es por maldad, sino que al contrario, es porque nos ama y porque lo que quiere es que aprendamos a crecer en medio de esa situación, que aprendamos a conocerlo también en medio de ese dolor. Dije, bueno,
¿ahora qué? Como que ahora ya tenía la disposición de sí leer la Biblia, no con la intención de hacerme la víctima, sino que con la intención de decir, bueno, Señor, ¿qué quieres tú de mí? ¿Qué quieres que yo aprenda? Entonces, ese fue como el principio de todo este proceso. Sí, bueno, qué buen principio, digo yo. O sea, es algo que te sustenta toda la vida porque la gente tarda, y yo lo he visto, la gente incluso tarda toda su vida en tratar de comprender esto que te pasó, como que esa transformación de entendimiento, de pensamiento. La gente a veces pasa toda su vida por intentar tenerlo, pero en realidad no lo tiene por el orgullo, la amargura, ¿verdad? Que uno tiene. Eh, pero me hace recordar mucho a Lucas, no sé si es 9, no estoy seguro, pero lo de la historia del ciego de nacimiento, ¿verdad? Y son como que dudas que la gente afuera tenía, incluso su familia, ¿verdad? Y los discípulos del Señor le decían, pero ¿y quién pecó? ¿Verdad? O sea, aquí alguien pecó, fue él, pero ¿cómo le hizo si nació así? ¿Fueron sus padres? ¿Quién fue? ¿Verdad? ¿Dónde está la culpa? ¿Verdad? Y el Señor responde esto que vos decís, como, no, la razón es porque su condición, digamos, va a traer gloria al Señor. O sea, es para dar a conocer la gloria del Señor. Y que si no hubiera sido así, realmente no hubiera dado la oportunidad a que la gloria de Dios y el poder del Señor a través de su Hijo, ¿verdad? En ese momento, fuera demostrada de esa manera. O sea, tenía que ser una cosa así para que el Señor pudiera mostrarse no solo a la gente, sino también a esa persona, a ese individuo, ¿no? Sí, y eso que decís es importante porque, pues, como te digo, muchas veces pensamos, no, Dios lo que tiene que cambiar es las circunstancias de afuera y entonces por dentro me voy a sentir bien. Que no digo que no lo pueda hacer, o sea, en algún momento si Él quiere, sí, pero si somos sinceros, si Dios tuviera que mover todo lo de afuera para que nosotros nos sintamos bien, creo que le ponemos demasiado trabajo en un sentido, porque es en un lado de la balanza como más fácil que nosotros aprendamos a estar contentos con la situación que sea, sin importar lo que esté afuera o no esté. Entonces, a lo que voy con esto es que eso fue otra de las cosas que empecé a aprender, como, bueno, ok, entiendo que entonces mi felicidad pues no tiene que venir de si tengo o no tengo, de si está afuera o no. Y algo que también me empezó como a marcar bastante fue el hecho de entender que el dolor es necesario, que aunque no era agradable y pues todavía no te digo, ala, cómo me encanta el dolor, pero de alguna manera eso me ayudó a entender que el dolor pues sí es importante para que uno pueda crecer y pues no tanto por Dios en sí mismo, por así decirlo, sino porque si somos sinceros muchas veces como seres humanos, si no hay dolor como que nos acomodamos, como que ay pues sí Señor, ya no te busco tanto, ay tengo sueño, ahorita no voy a leer, entonces como que las situaciones de dolor pues vienen como a sacudirnos un poco y a ponernos otra vez pues en línea, por así decirlo. Y no digo que tengamos que depender del dolor, pero honestamente las lecciones más profundas y más fuertes y el crecimiento más duradero con Dios, creo que va a ser a través del dolor. Y algo que dijiste que es bien importante es eso de que lo que te dijeron era de que esta condición te iba a ayudar como un cerco, ¿verdad? Como un auxiliar, ¿verdad? Para llevarte a donde tenés que llegar. Y es que si no fuera por esas cosas, nosotros no pudiéramos tener como que ese auxiliar o ese cerco para nuestra vida, ¿va? Incluso yo creo que gente también que no tiene este tipo de condiciones necesita un cerco. O sea, el Señor sabe exactamente lo que se necesita para que lleguemos a ese lugar, ¿va? Sí, y esto pues va unido también a la siguiente parte también, que es al final, esto también lo que me ayudó a entender es que las situaciones que tenía a mi alrededor, pues Dios seguía en control de ellas, porque pues si Dios tenía control de esta enfermedad, que humanamente hablando, pues fue un error médico y lo que querrás, pues si tenía control de eso, pues cómo no iba a tener control de lo demás. Entonces esta culpa que yo sentía hacia mis papás, pues también empezó a desaparecer con el tiempo, porque entonces yo decía, ok, es cierto, sí, gastan pues bastante cantidad de dinero en mis tratamientos, pero pues si Dios sabía que yo iba a venir al mundo con esta enfermedad, pues Él también se va a encargar de proveerles lo necesario. Entonces eso me empezó a traer paz. No te digo que entonces fue como, gastemos a lo loco porque total Dios provee. No, pero para mí era como, ok, entonces Dios va a tener el cuidado de estar dándonos lo que necesitamos. Y si no tenemos más, pues será porque Dios así lo está decidiendo. Entonces como que eso también me empezó a no sentirme culpable, a decir, bueno, Dios, tú sabes lo que estás trabajando
Y porque yo también tenía como la culpa de, ok, yo lo entiendo, pero ¿será que mis papás sí lo entienden también? Como que tenía esa pena de preguntar, mira papá, mira mamá, ¿será que ustedes también ven esto del dinero como que Un Dios nos va problema. a proveer? Pero al final también como que Dios me hizo tener paz en el punto de, ok, si ellos lo saben o no, no lo sé, pero Dios también va a trabajar con ellos así como está trabajando conmigo. Entonces también como no me enseñó a no estar como pendiente o que no sea mi responsabilidad el bienestar de todos o de lo que todos estén pensando, sino también confiar en que si Dios es fiel en trabajar conmigo, pues va a ser fiel en trabajar con los que tengo a mi alrededor. Literalmente Dios lo que hizo fue sacarte de ti mismo, ¿va? O sea, y darte cuenta que el mundo no gira alrededor de ti. Exacto. Sino que él es el que está decidiendo, el que sabe como que con su sabiduría perfecta sabe cómo encajar todas las cosas y que incluso de las cosas que nosotros pensamos que él no tiene cuidado, él sí los tiene como que lo tiene tomado en cuenta, ¿verdad? Para su plan perfecto no solo es contigo, porque digamos, el propósito tuyo y lo que el Señor ha preparado para tu vida también afecta el propósito y lo que Dios ha preparado para la vida de tu familia, Exacto. etc. Pero, ¿cómo llegó como o sea, digamos que el Señor empezó a hacer esto en tu vida, en tu mente, en tu corazón? ¿Cuándo dirías vos que fue como que el punto, digamos, de no retorno para decir como que, ok, de aquí en adelante mi vida fue transformada? ¿Fue en ese momento? Sí, fue en ese momento. O sea, para mí, siempre que lo recuerdo, ese es el punto de no retorno. Aunque digamos que no tenía un montón de respuestas todavía en ese entonces, no sé cómo explicarlo, pero para mí lo que se afianzó bastante fue la confianza de, bueno, sí, Dios definitivamente es bueno a través de esta situación, aunque no lo he visto todavía hasta el final, pero esa confianza empezó a salir. Buenísimo. ¿Cómo lo miras hoy, Marcos? Como, digamos, eso fue 2012, dijiste. Sí, Ha pasado 12 años, ¿verdad? Desde ese momento. Hoy, ¿cómo eso te ha ayudado y qué es lo que has tenido, digamos, para sostenerte en este tiempo, ¿va? Pues creo que lo que me ha ayudado es a que cuando vienen situaciones difíciles recordar ese momento y recordar que si en ese entonces yo estaba con que no me interesaba buscar de Dios, con que ni siquiera lo quería buscar y Él todavía me estaba amando y me estaba cuidando, pues cómo no me va a amar y cómo no me va a cuidar ahora que por lo menos estoy tratando de hacer el intento de caminar día a día lo mejor que se pueda. Entonces, de alguna manera, como que esa confianza de decir, bueno, si fallé, pues ahora entiendo que Dios no es ese ser que te va a tirar bolas de fuego o rayos, sino que va a estar ahí abierto a esperar que yo le diga, Señor, me equivoqué, perdón. Entonces eso me ayudó a seguir caminando, saber que Dios no estaba esperando perfección de mi parte, sino que lo que quería era pues que yo llegara como estaba para que fuera Él el que me fuera perfeccionando, no yo en mis propias fuerzas, no yo tratando de ser buena gente, no yo tratando de ser bueno entre comillas, sino entender que al final el que va haciendo la obra es Él. Y pues con esto tampoco te digo, ay, mira, si tenés una debilidad, dale rienda suelta, porque Dios no te la ha cambiado. No, pero a lo que voy es que nosotros recordemos que si tropezamos, pues Dios lo que quiere es levantarnos. O sea, Dios no está ahí para decirnos, ay, pues ya me fallaste mucho, mejor te mato. O sea, no ese es el punto. ¿Y cómo lidias hoy, digamos, con esas preguntas porque, o sea, es algo que te va a acompañar siempre, ¿verdad? Como que esa esa es una tentación realmente, como que volver a pensar en que Dios no es bueno o que Dios no tiene propósito para esa condición. Hoy, digamos, ya tuviste tu experiencia hace 12 años, ¿verdad? Hoy, ¿cómo te mantienes firme cuando vienen ese tipo de pensamientos? Pues ahora, en un lado de la balanza, digamos, es un poco más fácil, porque pues ahora sí, ya tengo un poco más de relación con Dios más profunda, también ya leo la Biblia un poco más, y ya no con la intención de ver, ay, pues sí, ¿en qué me estás fallando? Entonces, quiera que no, eso me ha ayudado también a que la palabra, digamos, que voy recibiendo, de alguna manera, pues si estoy solo, pues sí la digo en voz alta, si me estoy sintiendo de bajón, por así decirlo, o si me estoy sintiendo mal, o si no, pues aunque sea tenerla en la mente, pero a lo que voy es que ahora, aunque sí está la tentación justamente de pensar, ah, no, Dios no es bueno, quiera que no, también recordar el pasado es lo que me ayuda a decir, no, o sea, si Dios fue bueno antes, pues tiene que seguir siendo bueno ahora, porque pues Él no cambia su forma de ser, no es como que, ay, lunes me dan ganas de ser malo y los martes, pues, no, los martes sí quiero ser bueno, o sea, lo que voy es que eso es lo que me ha dado también como que la fortaleza, digamos, y cierta seguridad
de que Dios sigue siendo bueno. Y pues con esto no te digo que no siga teniendo luchas, porque, pues, ¿cómo decirlo? O sea, como que el punto de no retorno me ayudó a saber que Dios es bueno. Pero igual, probar esa elección que estaba haciendo, pues también era una historia totalmente diferente, porque, por decirte algo, no es como que por saber que la enfermedad venía de Dios, pues de repente ya me era más fácil hablar con las personas, o sea, me Claro. seguía tomando trabajo. Por ponerte un ejemplo de algo que es como una lucha presente, digamos, que tengo, que igual está relacionada a mi condición física, es el hecho de decir, ¿será que en algún momento me voy a casar? ¿Será que va a haber alguien que sí se fije en mí? Y algo que también como que me carga y me pesa es el hecho de decir, ¿será que esta persona lo va a poder ver como una bendición? Porque, pues quiera que no, la parte de que Dios es bueno, pues gracias a Dios ya está más cimentada, por así decirlo. La parte de que sé que obra para bien, pues también. Pero en lo que yo no tengo el control es en si la otra persona lo va a ver así. Entonces, quiera que no, eso es algo que a mí me preocupa, como si será que va a haber un ser humano que también pueda verlo como algo bueno, como lo que es. Y parte de eso, pues también me lleva como a la tentación de decir, bueno, lo voy a redimir yo, voy a ver qué hago, voy a ver qué muevo, pero de que me caso, ¿me entiendes? Entonces, quiera que no, eso también me llevó al punto de también tener que como que rendir ese deseo. Y para mí algo difícil fue como lograr decir en voz alta, Señor, si tú no quieres que me case, bendito sea tu nombre. O sea, para mí fue como lo quiero decir, pero honestamente una buena parte de mí todavía no lo siente. Entonces, a lo que voy es que también no tenemos que esperar a sentirlo en su totalidad, porque también a veces nos ponemos como que ese estándar de si yo voy a agradecer, tiene que ser de corazón. Y pues sí, tiene que serlo pues cuando ya somos perfeccionados, pero a veces estamos en el proceso y humanamente hablando no nos da para más, por así decirlo. Entonces a lo que voy es que Dios también entiende esa parte, pero no tenemos que esperar hasta estar al 100, digamos, para poder hacerlo. Es algo que tenemos que practicar día a día y que Dios en su misericordia lo va a ir puliendo, pero por algo se empieza. No, y que te das cuenta que es el mismo principio, ¿verdad? De hacerlo por encima de nuestros sentimientos, bendecir el nombre del Señor siempre, confiar en Él, en su propósito. Como que ha sido el mismo principio, pero en diferentes facetas, va como un prisma, como el Señor te da la oportunidad de ver todos los lados de ese principio y poder experimentarlo y que de vida, que Dios es bueno, es el mismo principio, pero verlo de diferente lado, en diferentes circunstancias y decir, bueno, que hoy no lo siento tanto, pero lo voy a agradecer, o en esta situación no me ha tocado vivir eso, o sea, de adolescente o de niño, tal vez no lo habías vivido como ahora, ese principio, pero que el Señor, yo creo que eso es parte de su fidelidad, ¿va? O sea, que el Señor nos da la posibilidad, la oportunidad para que nos dé esta gema, ¿va? Decir este principio. Mi naturaleza es buena, mi naturaleza es justa, tengo un propósito, un plan maestro para ti y te voy a dar la oportunidad de que lo experimentes en todas las facetas para que puedas verlo en tu vida, ¿va? Exacto, y ahí estás tocando un punto importante, porque quiera que no, digamos, antes yo también solía pensar como, pero Señor, si yo te voy a buscar aunque yo esté sano, o sea, como que era como, Señor, te prometo que sí, o sea, si tú me sanas, Pruébame. pruébame, vas a ver que sí. Y darte cuenta que muchas veces las cosas buenas, digamos, o las virtudes que uno llega a tener, pues no son por las situaciones de dolor, sino que es por lo que Dios ha hecho a través del dolor. Pero a lo que voy es que no seríamos quienes somos si no pasamos por el dolor. Y que si somos sinceros, la empatía por la gente, pues en teoría la podemos tener, pero esa casi que solo se desarrolla si pasamos por situaciones dolorosas. O sea, no hay de otra. Entonces a lo que voy es que también, si queremos ser como Cristo, sí es necesaria esa parte del dolor. O sea, no nos podemos escapar de eso. No te digo que lo pida todos los días, Señor, dame más situaciones de dolor, porque todavía no he llegado a ese punto. Pero por lo menos es, Señor, no me está gustando, pero entiendo que hay un bien detrás. Y la fidelidad de Dios incluso la he podido llegar a ver años después. O sea, también con esto voy a que muchas veces no va a ser en el momento también que voy a ver, sí, esto me sirvió para esto, sino que muchas veces va a ser incluso hasta años, podría decirte después, porque por ponerte un ejemplo, pues con esto de mi situación, de mi condición, también creo que eso al final pues terminó influenciando bastante pues qué carrera escogí, porque quiera que no, me hizo tener como más empatía por el dolor de la gente, por decir,
no, sí, yo sé lo que es estar ahí queriéndose matar, queriéndose suicidar, no saber qué hacer. Entonces como que me hizo tener eso precisamente de alguien que era como muy encerrado en sí mismo, de decir, no, aquí solo importo yo, a decir, bueno, pues ahora me voy a dar a los demás. Incluso digo, naturalmente hablando, ahora veo y digo, no, pues sí, esta enfermedad me ayudó más de lo que creí. Wow, sí, eso es impresionante porque... Y este es un nivel como natural, sí, temporal, ¿va? O sea, como que años pasaron, sí, o sea, fue bastante tiempo, pero pues has podido comprender un poquito. Pero yo no me imagino, de verdad, qué ha de ser llegar a la eternidad y ver todos los aspectos de tu vida. Y poder ver que Dios sí tenía un propósito para cada cosita. Y cómo cada cosa se encajó en sí, ¿verdad? Para poder conocer más del Señor. Que de hecho esa es la voluntad de Dios. O sea, darse a conocer completamente a nosotros, que podamos tener la oportunidad de verlo completamente a Él, ¿va? Y, pero es como que tuviste un pequeño vistazo de la eternidad, ¿va? O sea, es eso. Y que seguramente como que esas cosas no se olvidan. Esas son experiencias que tenés. Sí, y eso es pues también parte de lo que te podría decir, que al final pues también ver y poder experimentar no solo en la teoría, sino poder decir, Señor, te bendigo y empezar a bendecirlo en medio del dolor, también darse cuenta de la fidelidad, porque pues ahora te puedo decir que muchas experiencias donde yo no quería dar gracias porque humanamente no me nacía, después decir, no, pues sí, cuando le empiezo a dar gracias al Señor, aunque la situación no cambió, la carga no es la misma, Sí. el peso no es el mismo. Entonces, al final, ver que sí, Dios también estaba detrás de esta situación y como te digo, si no es por el dolor, pues muy pocas veces vamos a madurar. O sea, creo que el ser humano, pues por mal quiere, si querés verlo así, pero sí necesitamos el dolor. E incluso ese mal, entre comillas, digamos, al final, pues resulta ser un bien para nosotros porque si nos acercó a Dios, pues sí, valió la pena. Si nos hizo despojarnos del orgullo, del enojo, del yo merezco, de aquí solo sufro yo, pues creo que vale la pena. Entonces, a lo que voy con todo esto es decirte que, pues aunque en mi vida hay muchas cosas que todavía no están resueltas, pues he podido ver la fidelidad de Dios y pues ahorita que te lo estoy diciendo también me hizo como retroceder un poco. Incluso al momento de entrar a la universidad como que yo tenía miedo. Porque en mi mente igual, pues los ataques de mi propia carne, digamos, Claro. estaba la cosa de, no hombre, o sea, ¿será que sí vas a dar bola en la universidad? Porque acordate que por tu condición, a saber si tenés la capacidad intelectual necesaria para poder sacar una carrera. Entonces, quiera que no, ahí a lo que voy es decirte que sí, las luchas seguían viniendo, porque a pesar de que en un sentido general, digamos, sí tenía la confianza en Dios de decir, sé que tú eres bueno y he visto tu mano ayudándome, todavía estaba mi naturaleza dudando en esos momentos. Sí, no, y creo que, pues, o sea, va a ser una cosa de toda la vida, ¿verdad? Exacto. O sea, literalmente de Dios lo que está haciendo es transformándonos completamente. Y nuestra naturaleza está tan corrupta, ¿verdad? Digámoslo así, que necesita una vida entera para ser transformada. Pues si se deja, ¿va? Entonces, eh, yo quisiera como que para terminar, que pudieras como decirle a alguien que tal vez está pasando por una condición, no digo similar, pero sí una condición que se ha sentido como te has sentido, como ya cansado porque ha durado tanto tiempo, o frustrado porque no le encuentra el propósito a esta cosa, o enojado porque no puede concebir de que Dios es la causa de esta condición. O sea, ¿qué podrías decirle hoy? Podría decirle a alguien que está pasando pues por una situación difícil o que no tiene la respuesta del tipo que sea, es primero decirle que a pesar de que la situación pues lo esté ahogando en ese momento, que sepa que Dios no ha perdido el control. O sea, incluso a pesar de que esté enojado, a pesar de que esté molesto, a pesar de que no quiera saber nada de Dios, pues eso no hace que Dios lo deje de amar, eso no hace que Dios deje de ser pues quien Él es. Y también decirle que aunque ahorita no lo parece, pues, la situación en la que está no tiene por qué seguir siendo la misma en un futuro. Y con esto no me refiero necesariamente a que va a cambiar la situación, entonces por eso me está diciendo que ya no es la misma, sino que si deja que Dios trabaje en su corazón, al final, en un sentido, va a dar igual si la situación cambió o no, porque la forma en la que lo veo, la forma en la que lo percibe va a ser distinta.
porque esa situación ya no la va a ver como, la gran, el peso que estoy llevando, la cosa que me está cargando, sino que lo va a ver como, esta fue la situación que me acercó a Dios, esta fue la situación que me hizo entender el amor de Dios en experiencia y no solo en teoría. Entonces, a lo que voy es decirle que no se desprenda de Dios, que aunque esté enojado lo siga buscando, pero que también parte de lo que nos toca, por así decirlo, es también aprender a bendecir al Señor, aunque no lo estemos sintiendo, porque creo que esa fue como una de las partes tal vez más difíciles que tuve que aprender, porque a veces era como, aquí sí sé que sigue siendo bueno, pero aquí honestamente hoy sí no tengo ganas de bendecirte, no tengo ganas de alabarte, no tengo ganas de darte gracias. Y darme cuenta que muchas veces lo hacía aunque no lo estaba sintiendo y el sentimiento venía después, la cosa venía después. Entonces lo que quiero decir es también aprender a bendecir al Señor aunque no lo estemos sintiendo pues, con nuestras emociones o con todo lo demás. Y también decirles que al final, como decía, ¿verdad? O sea, no vamos a saber tal vez en el momento para qué era la situación, pero sí podemos tener la confianza en que Dios es bueno y para eso nos sirve, digamos, recordar el pasado y que muchas veces Dios va a traer como que las mismas pruebas que habíamos fallado antes a nuestro presente, también como para ver qué tanto hemos avanzado, porque de hecho, pues hablando un poco de Indiana, pues este año tuve la oportunidad de ir y pues resulta que una persona se me acercó y me dijo que si podía orar por mí, por sanidad. Entonces para mí fue como, estoy en el mismo lugar que estuve 12 años atrás y hay una persona que me está diciendo que quiere orar por mí para ver si Dios me sana. Entonces para mí en un sentido fue como prueba otra vez. Entonces fue como, pues sí, por favor, ore por mí. Y pues oró por mí y pues no pasó nada. Pero esta vez en lugar de sentir enojo que creí que era lo que iba a salir, pues no, fue como, bueno, Dios no me sanó. Puede ser que en un futuro lo haga. No estoy diciendo que Dios nunca me va a sanar. Pero si no lo hizo ahorita, Dios sabrá por qué. O sea, me di cuenta que ni siquiera le di mucha relevancia. O sea, si hubiera sido 12 años atrás, en mi mente hubiera estado, pero ¿y por qué no me sanó? Pero ¿y aquí qué? Entonces, darme cuenta que fue como un momento que lo dejé ir. Y también, pues para mí fue como un poco gracioso el poder decirle a esta persona, como, mire, no pasó nada, pero me siento bien, porque ahora como que me da más pena a mí decirle a las personas que oran por mí, mire, Dios no me sanó, que el enojo que siento. Entonces, lo que quiero decir con este ejemplo es que, aunque no lo parece, muchas veces las situaciones difíciles que vamos a vivir ahora, más adelante incluso nos vamos a poder pues, reír hasta cierto punto de eso, o sea, decir, bueno, esto que creí que si no lo tenía, mi vida no iba a tener sentido, ahora veo que ni siquiera era importante. Entonces, creo que eso es lo que podría decirle a la gente, que aunque no lo sienta, siga buscando a Dios y también bendecirlo aunque no lo esté sintiendo con sus emociones y también saber que Dios no solo es como, ay, pobrecito, sí, lo que está pasando, o sea, Dios también siente nuestro dolor, o sea, Él es pues omnisciente, o sea, Él también sabe el grado de dolor, el grado de tristeza, el grado de frustración, o sea, Él sí lo sabe, pero si no nos lo está quitando, no es porque le guste vernos sufrir, pero porque sabe que muchas veces si nos lo quita, nuestra propia naturaleza nos va a hacer alejarnos de Él o nos va a hacer tomar malas decisiones. Y el punto aquí al final es llegar a conocerlo. Eso fue otro punto que también pues, me ayudó bastante. El entender que al final en esta tierra no estamos para tener placer 24/7, sino que al final el objetivo y el llamado más alto es aprender a conocerlo a Él. Y al final, si toda esta situación de dolor nos lleva a Él, vale la pena, vale el esfuerzo. Sí, y es como Pablo dijo, ¿verdad? A fin de conocerle, ¿verdad? El poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Ambas cosas, placer y dolor, son parte de la naturaleza de Dios. Y qué hermoso lo que decís, porque te permite, como dijimos al principio, quitar tu mirada de ti mismo, ponerlo en el Señor y darte cuenta que todo lo que está pasando en tu vida en realidad es Él dándose a conocer para que nosotros pudiéramos acercarse a Él, ¿verdad? Y como dije al principio también, o sea, lo hemos visto tal vez no lo has dicho todo, ¿verdad? En tu testimonio cada vez que te toca, como esa oportunidad de compartir, pero lo hemos visto los que vivimos alrededor tuyo, como que lo hemos visto, y no es otra vez, no es porque se trata de una persona perfecta, porque todos sabemos de que no lo somos, ¿verdad? Exacto. Pero sí. Por eso mismo, porque sabemos que somos imperfectos, cuando vemos que alguien
toma decisiones correctas en medio de un montón de gente que toma malas decisiones, pues nos ayuda, nos anima, nos exhorta a decir como no hay una mejor manera de vivir, ¿verdad? Porque el dolor lo vamos a experimentar todos, de diferente manera. Pero hay una manera que sí nos ayuda a vivir esta vida de dolor y de placer de la manera correcta, llegando a conocer a Dios, llegando a conocer más de su naturaleza y rindiéndonos, como quitándonos de en medio, ¿verdad? Y conociéndolo a Él por completo. Así que gracias por compartir. ¿Algo más que quisieras decir antes de orar? Bueno, tal vez lo último que agregaría es, pues, decirles que el amor del Señor, de Jesús, siempre va a estar presente y que al final, pues, no importa la situación en sí, porque también uno puede, pues, cometer el error de enamorarse incluso de sus propios dolores, como decir, ay, pues sí, este dolor me está haciendo ser mejor persona y como que, no sé, casarse con eso, por así decirlo. Pero que al final, eso igual solo es de paso, que al final lo que importa es que Jesús nos ama y también les puedo decir que aunque las situaciones de dolor sí han sido desagradables en su momento, no se comparan al amor que he sentido de regreso de parte del Señor. O sea, ese es como el punto que me ha hecho también seguir, el decir, el Señor al final me llena con más de Él y eso pesa muchísimo más que cualquier situación de dolor que yo pueda estar sintiendo, cualquier situación que pueda estar pasando. Excelente, excelente. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias, bendito Dios, por la vida de Marcos. Gracias, Señor, por lo que nos has enseñado, Señor, a través de él. Señor, a conocerte más. Señor, a poder vernos a nosotros mismos y decir cuánto más te necesitamos a ti, Señor, en nuestra vida. Señor, gracias porque tú nos das la prueba y nos das la salida. Nos das de tu verdad y nos permites ver tu voluntad, Señor, que es agradable, perfecta, buena, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, porque tú eres el propósito, eres el plan maestro para nuestra vida, es conocerte a ti, Señor. Gracias, Señor, por estas oportunidades que nos das de verte a ti, Señor, y no a nosotros mismos. Ayúdanos por encima, Señor, estar por encima de nuestros sentimientos, de nuestras ideas, de nuestras imágenes y verte solo a ti. Aprovechar cada oportunidad, cada situación como un tesoro, Señor, para poder exaltarte, bendecirte, Señor, y reconocer que tanto lo bueno como lo malo, lo placentero y lo doloroso, todo viene de tu dulce mano, Señor, que sabe lo mejor para nosotros. Y podemos confiar, Señor, que tú nos estás guiando en el camino indicado. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor, y te bendecimos. Y que sea la luz. Amén.